Y dice así la palabra del Señor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, así para recapitular un poquito, manos arriba los que quieran participar. ¿Qué hemos visto hasta hoy en estos versículos de Hebreos? Hemos visto 4 versículos solamente, del 1 al 4 hasta este momento. ¿Qué cosas hemos visto? ¿Qué cosas hemos visto? Quien quiera, alza la mano. Nancy, se ponen de pie cuando lo vayan a decir con voz alta para que lo escuche toda la sala. Muy bien. Vamos a ir uno a uno, así vemos que que más personas, que si no, igual se me anima Nancy, me dice todas las cosas. Vamos a dejarlo en el resplandor de su gloria. ¿Qué dijimos de eso? ¿Alguien recuerda alguna cosa sobre ese punto, sobre el resplandor de su gloria? ¿Tony? Recuerdo que dijimos que Cristo es la imagen exacta de Dios. Exacto. También vimos eso. Era la imagen, es la imagen exacta de Dios. Nosotros habíamos visto también en otros pasajes de la Escritura que Él era la imagen del Dios invisible. Cuando hablábamos de la imagen exacta, pensábamos en esas monedas, ¿verdad? Que tienen la cara grabada de un emperador o la cara grabada de un rey. Y que exactamente era eso. Cuando nosotros mirábamos a Cristo, era como ver la imagen misma de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Si quieres conocer el amor de Dios, mira el amor de Cristo. Si quieres conocer la misericordia de Dios, mira la misericordia de Cristo. Si quieres conocer el amor de Dios por los perdidos, la compasión de Dios, mira la compasión de Cristo. Mira el amor de Dios, el amor de Cristo por los perdidos. ¿Qué más pudimos ver en los primeros 4 versículos? ¿Qué más cosas hemos aprendido? José Miguel. Exacto. Todo quedaba puesto por alto eso. Cristo no era solo un profeta, Cristo no era solo un enviado de Dios, Cristo no era solo un mensajero de Dios, Cristo no era solo alguien que traía palabra de Dios. Cristo es Dios, Jesús es Dios, que estuvimos viendo claramente la deidad de Jesús. ¿Alguna cosa más que recuerden? Quizá de los 2 primeros versículos también, digo de los 4 en general, ¿qué más cosas? Rommel. Sí es. El autor de los Hebreos decía que Dios en el tiempo antiguo, en los tiempos pasados, había hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, a través de los profetas, y que en los últimos tiempos había hablado a través de su Hijo, había hablado a través de Jesús, y por lo tanto entendemos que Jesús es la final revelación de Dios. No hay más revelaciones. Dios no está trayendo más mensajes nuevos. Dios no está añadiendo páginas a la Escritura. Dios no está añadiendo páginas a la Biblia con nuevas enseñanzas y nuevas revelaciones, sino que la revelación final y completa de Dios estaba en Cristo. Muy bien, entonces dejando claro ese punto que también había destacado José Miguel, y es el hecho de la deidad de Jesús, yo quería hacer el resto de versículos de este capítulo 1, porque es cuando ya claramente pone a Jesús como mayor que los ángeles, que es el punto en que nos centraremos la semana que viene. Pero antes de hacer eso, antes de acabar con todo ese fragmento de versículos, he querido separar estos 2 por un motivo. Porque en estos versículos, concretamente en el 5, se dice algo que suelen utilizar las personas que quieren negar la deidad de Jesús. Porque el versículo 5 tiene esta expresión: yo te he engendrado hoy. Sabemos que está hablando este texto de Jesús, sabemos que está exaltando a Jesús.
Sabemos que es un texto que el centro es que Jesús es mayor que los ángeles. Pero en medio de todo ese texto, y no solo aparecerá aquí, sino que en el capítulo 5 de Hebreos también aparece esta frase: yo te he engendrado hoy. Y obviamente lo que suelen hacer las personas es así de sencillo. Es decir, bueno, Dios no puede ser engendrado. Y si la Biblia dice yo te he engendrado hoy, Jesús no es Dios. Porque Dios a nadie ha engendrado a Dios. Nadie ha creado a Dios. Nadie ha dado a luz a Dios. Nadie ha fabricado a Dios. Entonces Jesús no es Dios. Miren, vamos entonces a entrar ya en materia. La primera cosa que quiero dejar clara es la siguiente. Hay cosas que Dios no ha querido revelar en la Biblia. Algo que podríamos llamar los misterios de Dios. Dios mismo afirma eso. Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En este pasaje concreto de Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay ciertas cosas que llaman secretas, muchos podríamos llamar misterios, que Dios no ha querido revelar. Hermano, Dios es Dios. La mayor arrogancia del hombre siempre suele ser querer tener todas las respuestas. Es más, si no tenemos todas las respuestas, decimos que es incoherente, que no casan las cosas y ni siquiera las aceptamos. Pero en cuanto a Dios, Dios dice en su palabra que hay cosas secretas que no ha querido revelar al hombre. Y Él es Dios, tiene todo el derecho. Por eso sabemos que un día veremos cara a cara y que hoy vemos como por espejo. Hoy no vemos todas las cosas, no conocemos todas las cosas, no tenemos todas las respuestas. ¿Cuántos temas hay que nos podemos preguntar y que no están en la Escritura y que como mucho podemos especular, pero no podemos afirmar con contundencia la respuesta? ¿Adán tenía ombligo? Dios no nos lo ha dicho. Yo sé que yo tengo ombligo, yo sé que mi hermana tiene ombligo y hasta donde yo recuerdo de la última vez que vi la tripa de mis padres tenían ombligo, pero yo no sé si Adán tenía ombligo. Dios no lo ha querido decir, pero hay muchas otras preguntas que nos hacemos. Hay muchas cuestiones de Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Que a lo mejor no hay un versículo claro que lo define. Pero el Señor no tiene por qué estar dándonos explicaciones de todo lo que hacemos. Me hace mucha gracia que muchas veces los propios padres no le dan explicaciones a sus hijos y luego ellos sí las quieren de Dios. Hermano, Dios hay cosas que no ha querido revelar, pero hay otras que sí. Ha dicho que lo que Él no ha querido revelar, que las cosas, que los secretos pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque el tema de la deidad de Jesús no es un misterio. El tema de la deidad de Jesús no es un secreto que Dios no ha querido revelar. El tema de la verdad de Jesús es una de las verdades que Dios sí ha revelado. Y está claro en su palabra. Hermanos, la Biblia es perfecta. Y quien dude eso empieza a poner en duda todo el cristianismo. Están apareciendo pastores que dicen que en la Biblia hay cosas que debemos aceptar que son mitos. Están apareciendo pastores que están diciendo que la Biblia es un libro muy antiguo, que se pasó de boca en boca y que hay cosas que son leyenda, pero que no se pueden probar. ¿Quién puede probar que cayó maná del cielo? ¿Quién puede probar que había una columna de fuego o una nube que tapaba el sol? ¿Quién puede probar eso? Y empiezan a decir, hay muchas cosas que son mitos, que son leyendas, que no podemos afirmar 100%, eso es palabra de Dios. Hay muchos pastores que están diciendo que los milagros eran también a veces relatos que la gente contaba, pero no hay pruebas de que se llevaran a cabo. Y empiezan a tirar al suelo el concepto de que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es perfecta, es suficiente. Hay pastores evangélicos que están diciéndole a las personas que lo del infierno es teología de la época medieval y que hay otras religiones que no creen en el infierno. Por ejemplo, los adventistas. Ellos creen en la aniquilación del alma. Ellos creen que los que son condenados serán directamente fulminados, pero no habrá un castigo perpetuo. Y están empezando a haber pastores evangélicos que están poniendo en duda la enseñanza del infierno, que es una enseñanza cristiana histórica, el castigo eterno de los impíos. La deidad de Jesús se está empezando a poner en duda.
Los testigos de Jehová no creen en la deidad de Cristo. Los mormones no creen en la deidad de Cristo. Los adventistas, si no estoy muy equivocado, algunos, no sé si todos, pero yo he escuchado a algunos decir que Jesús era el arcángel Miguel. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos dar oído a cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos y a lo que prestamos atención. Porque Satanás desde Génesis, la manera que tiene de trabajar es con que Dios ha dicho y torcer la palabra. Hermano, ¿con qué tentó Satanás a Jesús en el desierto? Usó la Biblia, usó la Escritura. Satanás no va a venir aquí con un cartel de vengo con una herejía, va a torcer la verdad un poco. Porque si, hermano, si un avión se tuerce un solo centímetro a la derecha, al principio parece que va recto, pero a lo largo de miles de kilómetros acaba totalmente desviado. Y eso es lo que quiere hacer Satanás, torcer un centímetro la verdad. Porque al principio parecerá verdad, pero a la larga veremos cómo acaba completamente desviado. Hermano, no podemos poner en duda pilares fundamentales de la fe cristiana, y uno de nuestros pilares es que Jesús es Dios. Así que en vez de explicar todo el pasaje que nos quedaba en el capítulo 1 para poner a Jesús como mayor que los ángeles, que lo haré la semana que viene, hoy solo me voy a centrar en esos versículos para explicar esa frase: yo te he engendrado hoy. Espero que les parezca bien que nos centremos todo el rato en una frase, pero mañana se van a encontrar a un testigo de Jehová, se van a encontrar a alguien que va a decir: mira lo que dice aquí, Jesús fue engendrado, Dios no, entonces Jesús no es Dios, y tú le vas a poder explicar qué quiere decir eso. Y eso es lo que quiero. Quiero que estén todos preparados para presentar defensa de su fe cada vez que alguien se la demande. No que tengan que llamar: espera, pastor, ¿puede venir que hay un testigo de Jehová en casa? No, que lo puedan hacer ustedes. A mí me da mucha pena cuando alguien, la respuesta que da es eso: espera que se lo consulto a mi pastor. Parece que tú no tienes creencias. Parece que otros las tiene por ti. No, hermano, debemos estar preparados todos los creyentes. Todos los creyentes debemos estar listos. Así que hoy vamos a profundizar un poco. Y para entender esta frase tendremos que dar vueltas por varios sitios. ¿Ok? No puedo simplemente decir: aquí dice esto. Quiero que lleguemos a eso. Vamos a empezar con una cosa. Vamos a empezar con las profecías mesiánicas que eran respecto a Cristo y su relación con el linaje de David. A lo mejor parece absurdo empezar por ahí, pero al final me van a entender. Vamos a empezar por eso. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice así: Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿De quién está hablando ese texto? ¿Quién iba a edificar casa al Señor? ¿Quién iba a hacer casa al Señor? David no había podido, Dios no se lo permitió. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Las manos. ¿Qué tenían las manos de David? Sangre, tenían sangre. Y Dios dice: tú no, pero tu hijo sí. Y da esta profecía: él va a edificar casa a mi nombre. Pero en esta profecía, si te das cuenta, dice cosas que no encajan con Salomón. No encajan con Salomón, no pueden ser sobre Salomón. ¿Por qué? La primera: él edificará casa a mi nombre. Hasta ahí bien, ¿verdad? Salomón hizo la casa, Salomón hizo el templo. Entonces, hasta ahí bien, pensamos en Salomón. Pero luego sigue: y yo estableceré el trono de su reino para... ¿Fue Salomón rey para siempre? ¿Tuvo un trono para siempre? No. ¿A quién se está refiriendo ahora de golpe? A Jesús. El trono de Cristo es para siempre. Él sí que está en un trono para siempre. Entonces quiero que entiendan que en la Biblia a veces hay profecías que apuntan a una persona y a Cristo a la vez. Y la manera de verlo es que describe partes que son lógicas de la persona y de golpe dice algo que no puedes pensar en esa persona. Por ejemplo, hay muchas personas, y yo soy una de ellas, que cree que en Ezequiel hay una pequeña descripción de Satanás. Pero esa descripción de Satanás, y habla de que estaba en el Edén y ciertas cosas, quizá han leído ese texto, cuando empieza ese texto no habla de Satanás, está hablando de una persona. Pero en ese texto que habla de una persona, de golpe empieza a decir cosas que dices: no, esa persona no estaba en el Edén.
y empiezas a encajar y dices, no, está hablando de esa persona y apuntando a Satanás. Hay profecías en la Biblia que hablan de una persona y apuntan a Cristo. Y la manera de verlo es que normalmente dice cosas que esa persona no las puede cumplir. Por ejemplo, si seguimos leyendo, dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Recuerdan el texto de Hebreos? ¿Recuerdan el texto de Hebreos? Ok, quiero que tengan ese texto todo el tiempo en la memoria para luego entender las cosas. Porque esa frase está en ese texto. Esa frase, yo seré padre para él será hijo para mí. Esa frase está en el texto. ¿Puede hablar de Salomón esa frase? Sí. Sí, Dios como padre de Salomón y Salomón como un hijo de Dios. Pero también habla de Jesús. Ahora sigue el texto. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. ¿De quién habla esa parte? De Salomón, porque Jesús cometió iniquidad. No, él es perfecto, él no pecó. Entonces has visto una profecía que tiene mezclas. Salomón, Cristo, Cristo, Salomón, están ahí. Tenemos que discernir de quién está hablando. Ahora apunta a Salomón, ahora apunta a Cristo. Pero vemos que es una profecía mesiánica. Que Dios está diciendo que del linaje de David iba a haber alguien que tendría un reino, un trono para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 12 y 13, dice así. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. ¿Quién estaba antes de él? Saúl. Está hablando con David. ¿Quién estaba antes de David? Fue Saúl. Y Dios retiró su misericordia. Todos recuerdan, Dios retira su espíritu y Saúl acaba ahí. Incluso con un espíritu malo que dice la palabra que venía de parte de Dios, no de Satanás. Interesante. Entonces nosotros vemos una profecía diciendo que del linaje de David aparecería alguien que tendría un trono para siempre. Muchas personas incluso dicen que cuando habla de él edificará una casa para mí, hasta se refiere a la iglesia. Casa de Dios. Casa de Dios. Dios hace morada aquí entre su pueblo. Dios hace morada entre nosotros. Y incluso atribuyen esa frase, él edificará casa para mí, a la iglesia. Porque realmente Cristo es la piedra angular sobre el cual el edificio está cimentado. Entonces tenemos una profecía que nos hace pensar en Salomón, pero sabemos que apunta a Cristo. Ahora vemos como esas palabras dadas a David sobre su descendiente, hay una mezcla, ¿verdad?, entre Salomón y otras que apuntan a Jesús. Pero quiero que ahora leamos este texto. Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Fue David el padre de Jesús? ¿Fue David el padre de Jesús? Pero ¿quién está diciendo estas palabras? ¿Quién está hablando y con quién? Un ángel está hablando ¿con quién? Está hablando con María. Le está anunciando a María la llegada del Redentor. Le está anunciando a María la llegada del Salvador. Y mira que le dice a María, hablando del Redentor, va a ser el Hijo del Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor le dará el trono de su padre David, Entonces, María no tuvo ningún contacto directo con David. María no tuvo relaciones con David. David no es el padre directo de Jesús, pero estas palabras que pronuncia el ángel nos hacen pensar en la profecía que Dios le dio a David. Que muchos dirían, bueno, esto tiene que ver con Salomón, y nos damos cuenta que esas palabras que Dios había dado a David apuntaban a Jesús y quedaba testificado por el ángel que le estaba diciendo a María exactamente lo mismo. Dios será llamado Hijo del Altísimo, y además de eso, David, que es su padre, de él heredará un trono y reinará para siempre. Así que, primer punto, profecías
sobre Cristo y el linaje de David. Segundo punto, vamos a la palabra engendrado un momento. Vamos a la palabra engendrado. Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra engendrado, normalmente en el diccionario, en los significados que se le atribuyen, vemos dos. Por un lado, el hecho de dar vida o lugar a algo nuevo, a una nueva criatura. Es decir, cuando nosotros llamamos engendrar, cuando encontramos la palabra engendrar, nosotros la atribuimos o a dar vida a una nueva criatura o a crear algo nuevo. A eso le atribuimos la palabra engendrar. Vamos a ver algunos textos que nos van a enseñar cómo esa frase de yo te he engendrado hoy no aparece solamente en Hebreos, sino que aparece en otras ocasiones. Por ejemplo, Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo que apunta a Cristo. Y el Salmo 2, versos 6 y 7 dice así: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2. He puesto a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Un salmo que muchos podrían atribuir a David, a otro rey físico. Dios ha puesto a su rey. Pero luego vuelve a citar esa frase: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no aparece solo en el Salmo, aparece también en un discurso de Pablo. Pablo está hablando a un grupo de personas en Antioquía y en ese discurso dice así, Hechos 13, 32 y 33. Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo predica en Antioquía y cita el Salmo 2. Pero mira lo que ha dicho: os anunciamos la buena nueva. Cuando escuchan buena nueva, ¿qué otra palabra les viene a la cabeza? Evangelio. Pablo está predicando el evangelio. Os anunciamos la buena nueva de que, mira cuál es la buena nueva, la promesa hecha a los... ¿A quién se refiere con padres? Lo vimos en los primeros 2 versículos. Al antiguo pacto, a los creyentes del antiguo pacto, a todos aquellos que vemos en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Pablo: la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al resucitar a Jesús. ¿Cuándo Dios ha cumplido la promesa hecha a los padres? Al resucitar a Jesús. Dice, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora quiero pedirles algo especialmente. Guarden ese versículo. Guarden el versículo de Hechos en la memoria. ¿Por qué? Porque me interesa que guarden esa frase, al resucitar a Jesús. Porque vamos a entender la frase, yo te he engendrado hoy, lo que quiere decir cuando entendamos la relación que hay con al resucitar a Jesús. Luego, esa misma frase la vemos en Hebreos 1:5, nuestro pasaje, porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? La vemos también en Hebreos 5, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok. Quiero ir por partes. Parte 1, hemos visto las profecías de Jesús relacionadas con el linaje de David. Parte 2, hemos visto las veces que la frase yo te he engendrado hoy aparece y hemos recordado que debemos guardar en la memoria para luego una que estaba relacionada con la resurrección de Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Ahora vamos a una pregunta.
Cuando algo es engendrado, ¿es temporal o es eterno? Si algo ha sido engendrado, ¿es temporal o es eterno? Temporal. Si alguien me ha traído a este mundo, yo no he existido en la eternidad, ¿sí o no? ¿Dios ha sido engendrado por alguien? Nosotros engendramos hijos, ¿no? Los hijos no son eternos. Llegan aquí en un tiempo, son temporales. Las plantas son temporales, los animales engendran otros animales, son temporales. Entonces, ¿alguien que es engendrado es temporal o es eterno? Temporal. Si yo creo que esa frase es literal, y eso es importante, si yo creo que esa frase es literal y que Jesús ha sido engendrado, entonces Jesús ¿qué sería Jesús si realmente la entiendo de forma literal? Temporal, ¿verdad? Porque si la frase dice Jesús ha sido engendrado, entonces Jesús no ha existido desde la eternidad. Si ha sido engendrado, tiene un tiempo, ¿sí o no? Vamos entonces a preguntarnos eso. ¿Jesús es temporal o es eterno? Vamos a la escritura. Isaías capítulo 44 y versículo 6 dice: así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es aquí el Rey de Israel? Jesús. ¿Quién es el Redentor? Jesús. Pues mira qué dice: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Es temporal o es eterno? Eterno. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Una expresión muy parecida se repite en Apocalipsis 1:7. Cuando le vi, ¿a quién vio Juan? A Jesús. Caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. ¿Por qué leo este texto? Porque hay muchas personas que creen que el que hemos leído de Isaías no es Jesús, es Dios. Pero Apocalipsis tenemos claro que Juan vio ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy el primero y el último. La misma expresión de Isaías, ¿verdad? Entonces la expresión primero y último significa que antes de él, ¿qué hay? ¿Qué hay antes? Nada, porque él es el primero, y por lo tanto el primero ha sido engendrado por alguien, ¿o es el que engendra todas las cosas? Ok, quiero que vayamos viendo esas cosas. Vamos a otra expresión de Isaías. Isaías para mí es el profeta, y creo que bíblicamente queda reforzado, es el profeta más mesiánico de todos. Tengo el deseo de predicar la serie de Isaías. Hace mucho tiempo que cuando preparo mis sermones, algo en mi corazón me empuja a predicar Isaías. Solo tengo un temor: la cantidad de capítulos que tiene. Y no sé cuánto tardaría, porque Romanos tiene muchos menos, y tardamos como 3 años casi. Entonces no sé qué va a pasar. Por eso estoy ahí, pensando qué se hace. Isaías 48, versículos 12 al 16. Vamos poquito a poco. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también... ¿De quién habla? Cristo. Ok, vamos ahí. Ciertamente mi mano, ¿qué dice? Fundó la tierra. Él es el principio, y por lo tanto Él funda todas las cosas. Mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Congregaos todos vosotros y escuchad. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído, y su camino prosperará. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Entonces vemos referencias claras a Jesús que muestran que Jesús es temporal o es eterno. Es eterno. Quizá el Nuevo Testamento es aún más claro. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, texto conocido por muchos de nosotros que ya sabemos de memoria. En el principio existía el Verbo. ¿Cuándo? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el principio de todas las cosas. Nada es el principio de Cristo. Cristo es el principio de todo. Él no ha sido engendrado literalmente. Él no ha sido fabricado. Él no ha sido hecho, porque Él estaba en el principio y porque Él es Dios. ¿Y por qué Él es Dios? Juan 8:58, Jesús mismo dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Él no es temporal, Él es eterno. El verbo era con Dios, se encontraba en el principio de todas las cosas. Él es Dios. Y vemos aquí la expresión referida a Abraham apuntando nuevamente a que Él es antes, El propio Pablo a los Colosenses da referencias de la eternidad de Jesús. Colosenses 1:15-17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esa palabra vuelve a ser de las que suelen usar, primogénito de toda creación. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Igual luego aparece esa palabra en Hebreos, en el siguiente versículo, en el que estudiaremos la semana que viene. Pero entendiendo el otro ya quedará claro. Muchos testigos de Jehová te dirán que Él fue la primera persona creada o el primer ser creado. Pero nosotros vemos que Él es en el principio. Él es en el principio. El gran problema es cómo leemos la Biblia, hermanos. La Biblia debemos entender que no es un libro que se lee 100% literal. No digo que no sea verdad, digo que no es totalmente en un sentido literal la palabra escrita. Hay metáforas, hay ilustraciones, hay expresiones que no son literales, que nosotros cuando las leemos sabemos que son metáforas. Dios tiene alas, pero la Biblia dice bajo sus alas. La Biblia a veces atribuye figuras a Dios que nosotros sabemos que no nos imaginamos a Dios con tantos brazos, alas, un montón de cosas, sino que son metáforas que hablan de su cuidado, de su protección. Por eso mucha gente cuando empieza a leer textos como calles de oro, mar de cristal, se hace esos dibujos de que la eternidad es literalmente calles doradas de oro macizo, hermano. Y que el mar será de cristal de verdad. Supongo que es Swarovski del bueno. Y por eso cuando leen en la Biblia que sale y tenía tantos cuernos, tantos ojos, tantas cabezas, no, todo eso representa algo. Entonces la Biblia debemos entender cada pasaje, si debemos comprenderlo en sentido literal, en sentido metafórico, en sentido figurado. Porque si no vamos a acabar trastocados en nuestras interpretaciones. Y vamos a llegar a pensar, la Biblia se contradice. No, la Biblia quiere decir algo que puede ser que no entiendas. Pero la Biblia no se contradice. Mira que sigue diciendo Pablo. Porque en Él fueron creadas todas las... O sea, es el primogénito de la creación, la primera cosa creada. Y justo después dice que Él creó todas las cosas. No tiene sentido. Es que no está diciendo que sea la primera cosa creada. Nosotros cuando leemos esos pasajes nos tenemos que preguntar ¿qué quiere decir Dios cuando se refiere a Cristo como el primogénito? Porque siempre trae una enseñanza detrás. Hemos hablado de Cristo hoy, estamos hablando de Cristo como engendrado. Y les he dicho del discurso de Pablo que tenían que recordar una frase relacionada con ¿qué de Cristo? La resurrección. Y verán la enseñanza de Dios ahí. Mira que sigue diciendo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Todo es todo, no es todo. Antes había alguien, luego lo creó a Él y Él creó todo. No, Él creó todo, Él es en el principio. Él fue el que creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Y Él es, ¿qué? Antes de todas las cosas. Él es el primero y el último. Él es eterno, Él no es temporal. Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Pero ¿quién habla ahí? ¿Quién es el Señor Dios? Es Jesús.
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. La expresión el que es, el que era y el que ha de venir apunta a la eternidad. Apunta a la eternidad, a algo que no tiene principio ni final, el que siempre ha sido. Y dice el Todopoderoso, atribuye a Cristo mismo palabras que solo se le atribuyen ¿a quién? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Y Jesús habla de sí mismo de esa manera. Jesús es Dios. Entonces, alguien que ha sido engendrado tiene un comienzo, ¿verdad? Tu hijo ha sido engendrado, tu hijo nació tal día. Tu hijo nació tal día. Todo lo que ha sido engendrado tiene un principio, tiene un comienzo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿Jesús tiene un comienzo? Jesús tiene un comienzo. Juan 1:1, volvemos ahí. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuándo estaba? En el principio. No hay un comienzo, siempre ha estado. Siempre ha estado. Hebreos 1:8 dice así, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. La expresión por los siglos de los siglos en la Biblia es una expresión que se suele utilizar para referirse ¿a qué? A la eternidad. Cuando nosotros decimos estaremos con Dios por los siglos de los siglos, sea Dios bendito por los siglos de los siglos y viviremos en plena armonía por los siglos de los siglos, ¿nos referimos a qué? Eternamente. Entonces, cuando aquí el autor de los Hebreos dice que Él es, su trono es por los siglos de los siglos, refiriéndose a Jesús, es que su trono es eterno. Entonces, ¿Jesús es temporal o es eterno? Eterno. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Es eterno? ¿Alguien que ha sido engendrado es eterno? ¿Quiere decir literalmente que Jesús ha sido hecho? No. ¿Quiere decir literalmente que Jesús ha sido fabricado o dado a luz por Dios? No quiere decir eso ese pasaje. No quiere decir eso. Porque nosotros sabemos que Dios ha sido engendrado. ¿Alguien ha engendrado a Dios? Nosotros hemos sido creados por Dios. Hasta podríamos decir hemos sido engendrados por Dios en cierta manera. Pero ¿alguien ha engendrado a Dios? Repetimos lo mismo. Jesús es Dios. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Entonces, hermano, Jesús es Dios. Jesús no tiene comienzo. Jesús es el principio de todas las cosas. Jesús no ha sido creado. Él es el creador de todas las cosas. Jesús no ha sido fundado. Él es el fundador de todas las cosas. Jesús no es sostenido. Él es el que sostiene todas las cosas. Pero nosotros tenemos que saber que a Jesús se le atribuye esa expresión, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, pero se hizo. ¿Qué se hizo? Se hizo hombre. Cuando Jesús se encarnó, cuando Dios se encarna, cuando llega Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Jesús pasa de ser totalmente Dios a ser total, pero no pasa de una a otra. Es ambas. Es ambas. Jesús no renuncia ni a un 1% de su deidad. Jesús no es 99,9% hombre y 0,01% Dios, o 99,9% Dios y 0,01% hombre. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y a Jesús, como totalmente Dios, se le atribuyen palabras como el Todopoderoso, y a Jesús, como totalmente hombre, se le atribuyen palabras como Hijo. Y eso es lo que debemos entender. Porque si no entendemos la naturaleza de Cristo, nuestro cristianismo no tiene sentido. Porque las personas te empezarán a hacer preguntas. Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios?
Si Jesús es Dios, ¿Dios puede morir? No, pues Jesús murió. Entonces Jesús no es Dios porque Dios no muere. Y te harán esas preguntas si no te las han hecho ya. Pero debes entender que es totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Y que como Dios no muere, pero su naturaleza humana fue fulminada en aquella cruz. Si no entiendo la naturaleza de Cristo, si no entiendo su naturaleza divina y su naturaleza humana, voy a entrar en conflicto. Me van a venir 4 testigos de Jehová y me van a hacer la cabeza un lío. Porque van a haber palabras en la Escritura que se refieren a Jesús como si fuera un hombre, y vaya palabras en la Escritura que se refieren a Jesús como si fuera Dios. Entonces los testigos de Jehová descartarán las que hablan de Él como si fuera Dios y solo usarán conmigo las que hablan de Él como si fuera hombre para hacerme dudar. Pero es que las dos hablan de Él. Porque es totalmente hombre y es totalmente Dios. Jesús no renunció a ninguna naturaleza. En esta tierra Jesús fue totalmente hombre, 100% hombre y 100% Dios. No fue como Hércules, mitad y mitad. No fue un híbrido. Fue totalmente hombre y totalmente Dios. Como hombre nace de una virgen. Nace de una mujer como todo hombre. Pero como Dios es capaz de calmar las tempestades. Como hombre come y bebe, porque se alimenta y tiene sed. Pero como Dios, dice la Escritura, y Jesús sabía lo que estaban pensando, y Jesús sabía lo que había en su corazón. Como hombre se puede compadecer de alguien que está enfermo, pero como Dios le puede decir, levántate de tu lecho y anda. Como hombre puede tener misericordia de un pecador, pero como Dios puede decirle, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Las dos cosas. No renunció a una o a otra. Y eso es lo que ardía en el corazón de los fariseos. Eso es lo que enfadaba el corazón de los fariseos. Porque si se hubiera presentado como un hombre enviado de Dios, no hay problema. Porque para Nicodemo eso no era problema. Nicodemo fue a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces. El problema no era reconocer que venía de Dios, los milagros, las señales, los prodigios. Era claro, Dios lo respaldaba, Dios lo usaba, nadie lo ponía en duda. El problema para ellos era cuando perdonaba pecados y decían, no, solo Dios perdona pecados. Y ahí entraban en cólera, porque ya no tenían que reconocer solamente que ante ellos tenían a alguien enviado por Dios, tenían que reconocer que ante ellos tenían al Señor. Y ellos no querían hacer eso. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando leemos la Escritura, textos que hablan de Jesús, debemos entender si ese texto está hablando de su naturaleza divina o de su naturaleza humana a veces. Porque como ser humano, sí fue engendrado en esta tierra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él no apareció en el pesebre. Hubieron meses de embarazo. Hubo una madre que sufrió dolores de parto. Él nació, se le envolvió entre sábanas, manchado en sangre, como todo ser humano. Pero aún así ese texto no está ni siquiera hablando del nacimiento de Jesús en el pesebre. No lo está haciendo. Pero Jesús, debemos tener claro que se le atribuyen a veces expresiones de hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es hijo de Dios. Sí. Esas son las cosas que en nuestra cabeza a veces no entran así bien. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Parece un llamado a que debemos perseverar, ¿sí o no? Parece un llamado nuestro a que debemos esforzarnos por perseverar, ¿sí o no? Ok. La Biblia dice también en algunos textos que Dios nos perseverará hasta el fin, nos preservará hasta el fin. Sí. La Biblia dice que debemos perseverar y la Biblia dice que Dios nos preservará hasta el fin. ¿Es una o la otra? ¿Cuáles están en la Biblia? Las dos. Las dos.
La Biblia dice que venga a mí todo el que está cansado y trabajado, que yo le haré descansar. ¿Sí o no? Es una invitación a que la gente decida si quiere venir, ¿sí o no? No fuerzan a nadie, ¿verdad? No obligan a nadie, no los atan con una cadena en el cuello y tiran. Dice, oye, quien quiera venir a mí, que venga, ¿no? Pero hay otro texto que dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. ¿Está en la Biblia, sí o no? Sí. Hay un texto que dice, oye, el que quiera venir, que venga. ¿Vale? ¿Quién decide ahí? Nosotros. Pero otro texto dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. ¿Quién decide ahí? ¿Cuál de los dos textos está en la Biblia? Que tú y yo no lo entendamos es otra cosa, pero los dos están en la Escritura. Por eso el mayor dilema del hombre es casar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por eso tenemos tantas peleas entre nosotros, entre la salvación se pierde o no. Porque tenemos un montón de textos que dices, cuídate, guárdate, pero también tenemos un montón de textos que dicen, el que es de Dios, Dios lo guarda. Tenemos textos que nos ponen a nosotros la responsabilidad encima, literalmente lo lees y dices, me haces responsable, y justo al lado tenemos textos que dicen, Dios guarda a los suyos, Dios es el responsable de la salvación. Por eso llegaremos arriba y diremos, yo me lo he ganado, no, gloria a Dios. Pero tenemos textos que dicen que tú te tienes que esforzar. Entonces, ¿la gloria de quién es mía? No, pero también dice textos que es Dios el que pone el querer y el hacer. ¡Qué lío! Y claro, la gente llega aquí y empieza a decir, me cuestiono mi cristianismo, tengo dudas. Lo que tienes es un orgullo como la copa a un pino. Y eres tan soberbio y arrogante que si algo no entra en tu cajita intelectual, no es correcto. Pues mira, déjame decirte una cosa, si esto fuera una cajita, aquí cabe Buda. Aquí caben los Hare Krishna, aquí cabe el hinduismo, aquí cabe cualquier secta y líder religioso cabe aquí. Pero en esta cajita no cabe Dios. Dios no cabe en nuestra mente, hermanos. Somos hombres. Repito lo que vuelve a decir la Escritura al principio. Los secretos pertenecen al Señor. Y lo que Él ha querido revelar lo ha dado a sus hijos. Llegaremos con dudas allá arriba. No con dudas de Dios, con dudas nuestras, de cosas de decir. Pero ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Pastor, ¿usted qué hace? ¿Se esfuerza por vivir en santidad o descansa en que Dios lo santifique? Las dos cosas. Me esfuerzo cada día en luchar contra el pecado. Me esfuerzo cada día en intentar ser mejor a los ojos de Dios y agradar al Señor. Pero confío que si pasa un cambio, no es mérito. Si mañana alguien, mi mujer o alguien me dice, amor, me gusta que eso haya cambiado en ti, yo no voy a decir, es que me lo estoy currando tela. Voy a decir, qué bueno es el Señor que por fin ha empezado a cambiarme ahí. Pero me voy a esforzar. Pero lo habrá hecho Él. Pero pastor, no me entra. Ya lo sé, hijo mío, acostúmbrate. Acostúmbrate. ¿Sabes la única manera de hacer que entre en la cabeza? Y es ahí donde muchas religiones, iglesias fallan. Coger solo la mitad y quedarme con esa parte. Porque si solo leo la parte que dice, tú eres responsable, yo lo entiendo, todo está en mis manos, depende de ti. Cuida tu salvación, cuida todo tú. Ahí tú vives ya, entonces llegarás con un cartel en el pecho al cielo y dirás, yo me lo he ganado, porque me han dicho toda la vida que depende de mí. Pero de ahí, ¿qué vas a fabricar? Una fábrica de fariseos, hermano. Una fábrica de personas que van a decir, yo sí que me lo gano, ese no llega, ese no, yo sí, yo soy bueno, él no. Una fábrica de fariseos que van a llegar ante Dios diciendo, nosotros estamos bien, el resto no se lo ha currado tanto. Mira esa hermana que solo ayuna una vez al mes. Yo sí que soy creyente, que ayuno 4. Eso es lo que fabrica eso. Pero ahora llega al otro lado. Llega esa gente que solo dice, todo es Dios, y no habla de la responsabilidad que está en la Biblia. ¿Qué fabrica eso? Un montón de creyentes relajados. No pasa nada, estamos en la gracia. Oye, hermano, vamos a quedar para orar. ¿Para qué, hermano? Pero hermano, ora. Bueno, ya Dios pondrá el querer y el hacer. Ya oraré cuando Dios ponga las ganas. O les dices, hermano, no veo cambio en ti.
Pero Dios no está haciendo la obra, la hará a su tiempo. Y tú los ves ahí tan panchos. Solo enseñar la responsabilidad del hombre es una fábrica de fariseos. Solo enseñar la soberanía de Dios es una fábrica de libertinos. Pero cuando enseñas la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, tienes gente que está currando para agradar a Dios, pero que no se llenará de soberbia porque cada vez que haga algo bueno mirará al cielo y sabrá que todo viene de Él. Ahí está el cristianismo. En enseñar las dos cosas, porque las dos están en la Biblia. Y entra la fe. Señor, está esto y está esto. Yo consigo casarlo bien, pero yo creo que lo dice tu palabra y así lo voy a hacer. Entonces la Biblia dice que Jesús es Dios, pero hay otros pasajes que hablan de Él como Hijo de Dios, dándonos a entender su naturaleza también humana. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es... Texto que le encanta a los testigos de Jehová, para decir, ¿ves cómo Jesús no es Dios? Porque la cabeza de Cristo es Dios. Pero ahora te repito, si has seguido el estudio, hemos enseñado algo. Jesús es Dios. Se llama Él el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí diga que la cabeza de Cristo es Dios? Jesús se hizo hombre. Tiene naturaleza totalmente humana. Y se decidió voluntariamente someter al Padre. Cuando los hombres lo veían en esta tierra, a los ojos de las personas de alrededor de Jesús, que todavía no sabían quién era Jesús, ¿qué veían? Un hombre, pero un hombre que su comida era hacer la voluntad del Padre. Hermano, ni los discípulos... Y esto que voy a decir igual no lo vais a entender, pero si leéis con cuidado la Escritura os daréis cuenta, ni los discípulos sabían desde el principio quién era realmente Dios, quién era realmente Jesús. Porque la revelación de Cristo en el corazón de sus discípulos fue progresiva. Lee los evangelios y te darás cuenta que a veces dudaban. Hasta que un momento alguien dice, ¿quién dice los hombres que soy? Unos dicen que fulano, otros dicen, ¿y tú quién dices? ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Y ahí Jesús ve que se les ha abierto el entendimiento y dice, no te lo ha revelado tu carne, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos desde el principio veían al Mesías. Veían a aquel enviado de Dios, pero no tenían tan claro que era Dios mismo. Hermanos, un discípulo hasta el final tuvo que meter el dedo. Hasta el final. Para llegar a decir, Señor mío y Dios mío. Pero hasta ese momento, ese discípulo no tenía las cosas muy claras. Entonces, nosotros debemos entender que en esta tierra, Jesús andó siendo totalmente Dios, andó siendo totalmente hombre también. Y como hombre se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre y por eso Pablo, hablando de quién es la cabeza de quién, diciendo que el hombre es la cabeza de la mujer, no tiembla al decir que Cristo tiene una cabeza y es Dios. Pero Cristo no es una palabra que se refiere normalmente a Dios, sino al Mesías, al enviado de Dios. Entonces, en ese texto parece que Él está por debajo de Dios, que Él no es Dios, pero tenemos otros muchos textos que hablan de que Él es Dios. Pero cuando vemos ese texto, tenemos que pensar que Pablo no está negando que Jesús es Dios, sino que nos está haciendo pensar en la naturaleza humana de Cristo. Si pierdes de vista esa naturaleza humana y divina, no vas a entender estas cosas. Gálatas 4:4, mira qué dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Quién es ese Hijo al que envió Dios? Jesús. ¿Jesús es Dios? Sí, pero Dios nace de mujer. ¿Dios nace bajo la ley? No, pero Jesús sí, porque fue totalmente Dios y totalmente hombre, y un hombre sí nace de mujer,
y sí nace bajo la ley. Ves esos textos, debes entender la naturaleza de Cristo. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién nos libró del dominio de las tinieblas? Dios. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Sí o no? Pero Jesús es Dios. Hermanos, nosotros debemos entender estos pasajes comprendiendo siempre la naturaleza de Cristo, totalmente divina, totalmente humana. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras de él. Hermano, ¿quién puede destruir las obras del diablo sino Dios? ¿Y quién se manifestó para destruir las obras del diablo? El Hijo de Dios, Jesús. Pero solo Dios puede hacerlo. Totalmente hombre, totalmente Dios. Ahora quiero volver rápido a la palabra engendrar y pensar en la creación para que entendamos qué significa realmente engendrar, dar a luz algo. Génesis 1:11 y 12 dice: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí vemos que Dios pone vegetación, y vegetación que engendra más vegetación, árboles que engendran más árboles. Hermano, a veces pensamos que Dios plantó absolutamente todo, pero realmente Dios pudo haber plantado un grupo que siguió dando a luz más y más árboles, más y más vegetación. Hermanos, si se caen 4 manzanas al suelo, se pudren bien, se meten debajo de la tierra y cae buena lluvia, te salen 6 manzanos. Y eso ha sido así desde siempre. Vegetación que engendra nueva vegetación. Con los animales pasó lo mismo. Versículos 21 al 25. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el 5.º día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles, bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios crea, engendra cosas. Las cosas son engendradas por Dios. Vegetación, árboles, monstruos marinos, reptiles, aves del cielo, y los crea de tal manera que ellos puedan engendrar más de su especie, más de su género, como dice la Escritura. A eso es a lo que nos referimos con engendrar, dar a luz, venir a creación, nuevas criaturas, nuevas cosas. Entonces nuestro texto dice: yo te he engendrado hoy. Pero vamos a recapitular. Hemos visto profecías de David que apuntaban a Cristo, ¿verdad? Hemos visto que Cristo es Dios, ¿sí o no? ¿Ha quedado claro? Ok. Hemos visto que es temporal o es eterno. Eterno, ok. Hemos visto que estaba después o estaba desde el principio. Ok. Hemos visto que es creado o creador de todas las cosas. Entonces, ¿puede ser que Él haya sido engendrado? No. ¿Se contradice en la Biblia? No. Pues vamos a rematar nuestro estudio en 2 minutos. Yo te he engendrado. ¿Qué día era? ¿Qué día era? Hoy, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura de Hechos otra vez. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Poquito a poco, anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Pablo dice a Antioquía que está anunciando
lo que el Señor había prometido a los padres. Y Dios lo ha cumplido a nuestros hijos. ¿Cuándo lo ha cumplido? Al resucitar a Jesús de entre los muertos. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo ha dicho justo después del cumplimiento de una promesa dada a los padres, que esa promesa es certificada ¿cuándo? Cuando Jesús resucita de entre los muertos. ¿Cuál es la promesa que había dado Dios a los padres ahí? ¿Cuál es el evangelio? La llegada del Mesías era la promesa, ¿verdad? ¿Qué esperan los judíos hasta hoy algunos, los que no creen en Cristo? ¿Cuál es el mayor anuncio que tienen el pueblo de Dios desde siempre? La llegada de un Mesías. Y Dios dice que esa se cumple ¿cuándo? ¿Cuándo? Con la resurrección de los muertos. Pero ¿cuándo llegó el Mesías? Pensad en esto. ¿Cuándo llega el Mesías? ¿Cuándo llega el Mesías a la tierra? Cuando nace, ¿verdad? Pero Dios dice que esa promesa se certifica cuando Él resucita a Jesús de entre los muertos. Déjame decirte algo. Antes de Jesús llegaron otros que decían ser el Mesías. ¿Siguen llegando algunos que dicen ser el Mesías? A lo largo de la historia, muchos supuestos Mesías aparecían, falsos Cristos. Pero ¿qué pasaba cuando ellos morían? Se quedaban en la tumba y eso hacía que el Mesías supuesto quedara en el olvido. ¿Qué es el sello que deja claro a todo el mundo, incluso a los que lo crucificaron, que Él no es un falso Mesías? Que Él venció a la muerte. Eso es lo que debemos entender. Porque hasta ese momento muchos dudaban de si era el Mesías. Hasta ese momento muchos dudaban. ¿Cuándo su discípulo cree? ¿Cuándo? ¿Antes o después de la resurrección? Después de la resurrección el incrédulo cree. ¿Cómo estaban los discípulos del camino de Maús? Tristes. ¿Cuándo se alegran? Cuando ven que el Señor ha resucitado. Cuando sus ojos son abiertos. La resurrección es el sello de Dios que deja claro que todo lo que Jesús dijo ser, que todo lo que enseñó Jesús era verdadero. Porque si no se hubiera quedado en la tumba. En aquella tumba el infierno podía decir, perdió. En aquella tumba Roma podía decir, otro farsante. En aquella tumba los judíos podían decir, otro falso Cristo. Pero cuando resucitó, la gente solo pudo callarse y decir, Él es el Hijo de Dios. Porque Dios lo ha resucitado de entre los muertos con poder. Tanto es así de importante la resurrección que Pablo dice que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra predicación. Porque ¿cómo te digo yo que nuestra esperanza después de morir en esta tierra es la resurrección si Cristo no ha resucitado? A ver, si decimos que vamos a resucitar por Él y Él muere y no resucita, ¿qué predicamos? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo vamos a predicar de alguien poderoso que murió y no resucitó? Pero como Él resucitó, ahí está anclada nuestra esperanza de que si Él resucitó, los muertos en Cristo resucitarán también. Cuando Él resucita, Él es certificado como Hijo de Dios. Hijo de Dios, yo te he engendrado hoy. El día de su resurrección, Dios deja claro ante el mundo que ese es su Hijo. Y eso es lo que quiere decir esa frase. Y yo quiero enseñártelo con otro texto todavía más claro. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5 y ya termino. ¿Lo entendieron? Sé que soy medio torpe a veces para explicar, pero he intentado ir muy despacito. Pero en este texto creo que lo vamos a ver todavía más claro. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos despacio. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
Hasta ahí vamos ahora a leer despacio, palabrita a palabrita, porque la Biblia no se lee corriendo, la Biblia se medita, porque si la leemos corriendo no entendemos ni la mitad de las cosas. Miren lo que dice, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿El qué había prometido? ¿Qué había prometido? ¿Algún valiente que levante la mano y me lo diga? Les da miedo equivocarse. No voy a criticar a nadie, hermano, equivocarse es sano. Yo me he equivocado mucho. El primer sermón que yo di en mi vida, Clicia es testigo, yo dije, Dios bendijo a Satanás. Ya de ahí solo fue un desastre de ahí en adelante. Hermano, si hoy estoy aquí y tú dices que te edificas con mis mensajes, tienes que saber que delante de ti hay alguien que en su primer mensaje dijo, y Dios bendijo a Satanás. Hermano, nadie nace enseñado. Nadie nace enseñado. Si no te equivocas, no vas a crecer, no vas a mejorar. La vergüenza no te va a dejar estar creciendo en el Señor. Si tienes miedo de, ay, nunca darás una enseñanza, nunca darás un devocional. Ay, es que me da miedo. ¿Y si no te equivocas? ¿Y si sale bien? Y si te equivocas, habrán hermanos que con amor te dirán, mira hermano, esto está mal, esto no está acertado, esto no está fino. Para el próximo, corrígelo. Y después de 50 estarás mucho más fino. No, ¿qué te crees? Si suma, hermano, entra en el canal de YouTube de la iglesia, ve cuántos vídeos hay, pues de esos, el 99 son míos. Imagina cuántos sermones llevo ya. Y te digo una cosa, espero predicar dentro de 20 años mucho mejor que ahora. Porque no hay nada más arrogante de decir, yo soy un buen predicador. No, siempre hay que seguir aprendiendo. Hay maestros aquí arriba que nos dan 1000 patadas. Hermano, no hay que tener miedo de equivocarse. Mira, yo te voy a decir cómo leerlo otra vez despacio. Pablo está hablando de su ministerio, ¿verdad? Dice, llamado a ser apóstol, apartado. Mira las comas. Pablo nos parte las frases despacito. Apartado ¿para qué? Para el evangelio. Coma, ¿verdad? Coma. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido? El evangelio. El evangelio. Mira cómo sigue. Acerca de su hijo. El evangelio acerca de quién es. Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David. ¿Recuerdan las profecías del principio de toda la clase? Ok. Descendencia de David según la, porque él es totalmente Dios, pero es totalmente hombre. Ok, ven qué bonito es. Si vamos despacio, la Biblia es preciosa, hermano. Lo que a veces tenemos mucha prisa para leerla. Me encantan los hermanos de leer la Biblia en un año, pero está bien, pero eso lo leen rápido, pero luego la meditan. Hermano, les voy a dar un consejo, lean eso rápido, háganlo bien, hagan el proyecto. Pero miren, les recomiendo leerse como mucho un capítulo al día. Pero en ese capítulo, dedicarse la media hora entera, leerlo 4 veces, palabra por palabra. Hermano, Dios hablará mucho a tu corazón, mucho a tu corazón. Seguimos, mira qué dice, según la carne. Y mira ahora, esto ya es, si hubieran redobles, yo no tengo ritmo, pero... Y que fue declarado, ¿qué? Nuestro texto dice, hijo mío, yo te he engendrado. Fue declarado, ¿qué? Una cosa, desde el principio que nació ya era hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí, pero fue declarado, es decir, fue declarado, fue certificado, fue puesto ante todos como hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad. ¿Cuándo? Por la resurrección de entre los muertos. Él siempre fue el Hijo de Dios, pero fue la resurrección la que lo declaró públicamente como el Hijo de Dios. Por eso Pablo lo une con esa frase de hijo mío, yo te he engendrado hoy. Está diciendo hijo, hablando de la naturaleza más humana de Cristo. La naturaleza de Cristo, Cristo es Dios y Cristo es hombre. Cristo es Dios y Cristo es el Hijo de Dios. Y fue engendrado en ese sentido. Fue declarado Hijo de Dios. Ese día, ese hoy, apunta a eso, la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Que no te líe ningún testigo de Jehová ni nadie. Jesús no fue engendrado, pero fue certificado como Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos.
Ese día, la expresión engendrado no es literal ahí. Está diciendo que Dios certifica que es el Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos. Y el último versículo, porque llevamos todo el estudio con el 5, ahora el mismo rato con el 6, ¿vale? Que no tengan miedo. Pero el 6 va a ser el hilito que tienen que guardar en la mente para el martes que viene engancharnos a este estudio. Pero el 6 nos deja claro que Jesús es Dios. Porque dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, al mundo, Jesús es Dios, pero lo trae al mundo. Y en el mundo vino siendo totalmente Dios y totalmente hombre. La expresión primogénito a Jesús se le atribuye muchas veces. El primero de la resurrección y en muchos otros términos, no el primer ser creado. No el primer, no. Volvemos a lo mismo, esa expresión hay que entenderla desde la naturaleza de Cristo. Pero mira qué dice de él, y adórenle todos los ángeles de Dios. Déjame hacerte solo una pregunta, hermano, antes de irnos. ¿A qué hombres adoran los ángeles? ¿A qué hombre adoran los ángeles? No hay ningún ser humano adorado por los ángeles. Pero aquel niño en el pesebre recibió la adoración celestial. ¿Cómo puede ser? Porque Dios mandó, y adórenle todos los ángeles. Pero es que ese niño no era solo un niño. En ese pesebre Dios vino al mundo. Y sus ángeles, que allá arriba están diciendo santo, 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 bajaron un momento a la tierra para seguir diciéndole en el pesebre a su Dios, santo, santo, santo. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, bendita, excelente, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que a veces nosotros somos limitados y no conseguimos comprender, pero que tú traes con claridad, Señor, a veces a nuestro corazón. Te ruego, Padre, que a pesar de mi torpeza y a veces de mi falta de recursos, tú puedas, Señor, traer convicción al corazón de mis hermanos de lo que hoy hemos aprendido. Que no tengan dudas, Señor, que nadie los haga dudar de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que lo que quizá yo no he conseguido hoy a través de esta enseñanza, lo consigas tú a través de tu Santo Espíritu en el corazón de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan tener claro, Señor, quién es Jesús, que no es un hombre, que es Dios, y que en esta tierra fue totalmente Dios y totalmente hombre. Y por eso recibe la adoración de los ángeles, y que fue certificado, Señor, declarado con poder, Hijo de Dios, al resucitar de entre los muertos. Señor, que estas verdades sean grabadas a fuego en nuestro corazón y nunca las pasemos por alto. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos a nuestros hogares junto a nuestras familias y sigue dándonos una noche de paz y descanso en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.